Bien, buenas tardes para todos nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, nuevamente realizando la consulta, ¿verdad? Si es que pudieron replicar la sesión la sesión pasada, donde estuvimos trabajando ya sobre las pruebas en nuestro motor de base de datos. Entonces, si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran realizar, entonces vamos a dejar abierto el micrófono para que lo puedan realizar. Perfecto. Recuerden, señores, que siempre existe la posibilidad de que ustedes puedan realizar la consulta durante la sesión o una vez finalizada la sesión. El día de hoy nos toca ya que estuvimos trabajando con la conexión al motor de base de datos, ya estuvimos realizando las operaciones fundamentales de inserción, de modificación, de eliminación y por sobre todo de consultas contra un motor de base de datos. Entonces, el día de hoy ya nos toca introducirnos a hablar sobre las operaciones complejas. ¿Qué operaciones complejas? De hecho, que todas esas operaciones que estuvimos realizando también podríamos denominar que ya son operaciones contra un motor de base de datos, que ya implica ya tener un conocimiento ya bastante importante, ¿verdad? O sea, evidentemente, ustedes ya tienen que tener conocimiento de motores de base de datos, ya tienen que conocer la estructura de las tablas, o sea, implica ya tener un conocimiento. Entonces, lo que hoy en día vamos a empezar a estudiar es cómo tratar cuando nos toca trabajar con volúmenes de datos importantes. Nosotros preparamos un algoritmo en la sesión anterior o en las sesiones anteriores para poder insertar un registro. Hacíamos la inserción y visualizábamos que los datos estaban insertados en forma correcta. Volvíamos a realizar otra prueba y nos dábamos cuenta de que también estaba insertado en forma correcta el siguiente registro. Y así en forma sucesiva íbamos testeando nuestras operaciones. Pero evidentemente ahí la particularidad era que estábamos trabajando sobre un solo registro. Pero no siempre ese es el caso, ¿verdad? Existen situaciones en donde a nosotros nos pueden pasar un archivo y en ese archivo de datos nosotros tenemos miles de cantidades de datos. No tenemos un solo registro. Justamente ese luego era uno de los puntos que yo había mencionado cuando empezábamos la materia, de que parte de lo que tendríamos que hacer era manejar las operaciones cuando los datos ya son bastante importantes en cuanto a volúmenes. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a introducir eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Imagínense ustedes que ustedes tienen que desarrollar un algoritmo y dentro de ese algoritmo lo que tienen que hacer es insertar al motor de base de datos 100.000 registros o 50.000 registros o 500.000 registros. Entonces, el punto ahí es que estamos hablando de un volumen importante de datos que evidentemente no podemos pensar que lo vamos a hacer en forma, en forma secuencial y menos que sean cargados en forma manual por una persona. Evidentemente tiene que haber una rutina y esa rutina es la que tiene que encargarse de realizar las operaciones. Vamos a probar, vamos a desarrollar la rutina en donde hacemos esa operación y luego vamos a darnos cuenta de cuántos recursos nos consume a nivel de, por ejemplo, a nivel de memoria. ¿Cuánto tiempo podía tardar nuestra aplicación en procesar 100.000 registros? ¿Será que eso no va a colapsar? ¿Será que eso no va a ocasionar un desborde de memoria? ¿Será que eso no va a ocasionar que mi sistema operativo, mi aplicación se quede colgado?
Son las preguntas que nosotros tenemos que tratar de responder, pero evidentemente vamos a darle respuesta directamente ya viendo el algoritmo. Entonces, para empezar, yo el año pasado ya había empezado esta tarea práctica con los alumnos y recuerdo que el año pasado cuando quisimos buscar un archivo para poder tener esa cantidad de información, porque al final la información son datos reales, o sea, nosotros no estamos inventando los datos. Lo que hicimos fue el año pasado nos descargamos de la página de una de las páginas del gobierno, nos descargamos la lista de los beneficiados, las personas que salieron beneficiadas en el programa PUTIMO. Si recordarán, el programa PUTIMO era el programa para aquellas personas que quedaban, que fueron afectadas por la cuarentena al inicio de la pandemia, ¿verdad? Entonces había una cantidad importante de personas. Entonces lo que nosotros hicimos fue descargarnos dicho archivo y los datos de ese archivo lo guardamos en un motor de base de datos y luego sobre esos datos empezábamos a hacer los ejercicios, recuperar algún dato por número de cédula, presentar las personas que viven en tal distrito, que vivían en tal departamento o en una localidad X, o las personas cuyo número de cédula, cuyo rango iba de un número a otro número. O sea, empezamos a hacer varias operaciones sobre esos datos. Entonces yo estuve buscando y localicé ese archivo. Entonces ese archivo es el que vamos a estar usando nuevamente, ¿verdad? Voy a proceder a compartir mi pantalla para que ustedes también puedan visualizar lo que voy haciendo. Entonces, aquí yo tengo la lista. Este es el archivo. Y estos son los datos que... ¿Me confirman si están visualizando mi pantalla? Sí, se ve, profe, se ve claro. Perfecto. Bueno, entonces, este archivo, la estructura de dicho archivo, mejor dicho, era número de cédula o es número de cédula. El punto y coma vendría a ser el separador. Es un símbolo separador que me indica que el siguiente dato que voy a estar encontrando a continuación, evidentemente ya representa a otra columna. En este caso, la siguiente columna vendría a ser el nombre y apellido de la persona. El siguiente dato, encuentro nuevamente el separador, y el siguiente dato vendría a ser el departamento en el cual se encuentra la persona. Y nuevamente encuentro el punto y coma y esto me indica que lo que voy a estar visualizando es la localidad de dicho departamento, o sea, la ciudad en donde está viviendo esa persona. Entonces, esta era la estructura de dicho archivo y lo que primeramente teníamos que hacer era conocer esa estructura, porque ustedes lo que primero tienen que hacer siempre es, bueno, ustedes, el ejercicio en sí consiste en estos datos tenemos que migrarlo de alguna manera dentro de una tabla de un motor de base de datos para poder nosotros realizar las operaciones. Entonces, el primer trabajo consiste, en este caso y en cualquier caso, si les toca realizar a ustedes el día de mañana un trabajo similar, es en preparar la estructura de su tabla en base a la estructura de sus archivos, o de su archivo o de sus archivos si son más de un archivo. Entonces, ¿qué significa preparar en base a la estructura? Es lo que recién acabamos de hacer. Siempre los archivos vienen con algún indicador que les va a, justamente, les va a estar dando pauta de dónde inicia los datos y hasta dónde finaliza un dato. Dónde inicia el siguiente dato y hasta dónde va el siguiente dato. En este caso, ese indicador vendría a ser el punto y coma. Entonces, ese sería nuestro separador de datos. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar. Ubicamos ya que el punto y coma es nuestro separador. Entonces, decimos, esta es una información, esta es otra información,
Acá estoy en la posición 1. Si se fijan dónde está mi cursor, está mostrando el índice de la posición de mi cursor. Estoy en la línea número 1. Este vendría a ser el número de cédula. Este siguiente que estoy seleccionando vendría a ser nombre y apellido. Vendría a ser el departamento y vendría a ser la localidad. Entonces estamos hablando de 4 columnas. Y este archivo en sí consta, me voy hasta abajo, y consta de 600.000 registros. O sea, 600.000 líneas existen dentro de este archivo. Entonces, ahí encontramos ya un número importante. Decimos, bueno, tenemos que preparar un algoritmo que pueda trabajar con este archivo que contiene 600.000 líneas. Y evidentemente la aplicación en sí no puede colgarse y tampoco debería de ser lenta, ¿verdad? O sea, si yo quiero almacenar estos datos en una tabla, ese proceso debería de ser relativamente rápido, pero evidentemente eso implica conocer qué tipo de algoritmo es el que vamos a estar utilizando. ¿Verdad? Entonces, el primer trabajo que hacemos siempre es conocer la estructura y hacer la réplica de la estructura de mi archivo contra mi tabla de mi base de datos. Por ende, ya he abierto aquí nuestro MySQL. Y esto también ustedes lo van a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a crearnos una tabla. A esta tabla le voy a poner así como le denominé a mi archivo, último. La tabla en sí, evidentemente, tiene que tener siempre una columna autoincremental que va a ser mi PK, ¿verdad? Por más que yo sé que aquí no existe una columna PK, aquí no existe un ID, ¿verdad? O un ID, como quieran denominarlo. Yo, por mi nomenclatura y por mi regla, nada más yo ya sé que todas las tablas tienen que tener una columna que va a representar a la clave primaria. Y como yo siempre digo, siempre mencionamos, siempre es fundamental que el valor de esa columna siempre esté asociada o dicho trabajo, que recaiga dicho trabajo sobre nuestro motor de base de datos. ¿Sí? Que sea el motor de base de datos el encargado de generar dicho valor, que no sea una persona, que no sea un dato cargado en forma manual, sino que tiene que ser un dato automático. Por eso ya creo el valor ID, cuyo tipo de datos va a ser numérico, y le indico que este va a ser PK, y por sobre todo le indico que este va a ser un valor autoincremental. Entonces, conforme se vaya realizando la operación, este valor va a empezar a incrementar. A partir de ahí es donde yo tendría que empezar a cargar los datos de mi columna. Entonces, ahí es donde yo tendría que volver a mi archivo y fijarme cuál era la estructura de mi archivo. Entonces, el primer valor dijimos que esto iba a ser el número de cédula. Entonces, aquí la columna yo le puedo directamente denominar tal cual. Número guión bajo cédula. Número de cédula, un valor numérico. La siguiente columna es un valor, una cadena de texto, que vendría a ser nombre y apellido. Entonces, nombres guión bajo apellidos. Varchar. Quiero indicarle una dimensión, puedo ponerle 200, puedo ponerle 300, el de ustedes ya. El siguiente es el departamento. El departamento nos fijamos que son cadenas de texto también. Entonces, también le ponemos varchar, pero evidentemente no va a ser necesario que sea tan extenso ni varchar. Ponemos de 100. Y por último, la localidad. La misma situación.
Entonces, de esta manera, lo que estoy haciendo es fijarme en la estructura de mi archivo y decir, mi archivo tiene número de cédula, el valor del número de cédula va a almacenarse en la columna número de cédula, en mi tabla. Creí que alguien escribió un mensaje. Profe, una consulta. Sí, Eh, Ese editor de texto que tenés, no importa si tenés el blog de notas, ¿verdad? Cualquier editor de texto te va a abrir igual esa base de datos en el forma de tema, texto. el tema que el blog de notas tal vez no te va a ordenar y no te va a poner el índice nada más. Ah, ya, ya. Eh, Y con eh, ese, este es un poco más cómodo justamente para trabajar con con base de volúmenes datos. de datos. Sí, genial. Gracias, profe. Eso no. Dale, por nada, por nada. Bien, entonces continuando. Eh, Dijimos que el primer valor, el primer dato, finalmente se va a guardar en la columna número de cédula. El siguiente dato, ya sé que es el siguiente dato porque acá ya tengo el separador y sabemos que vendría a ser esto por lógica el nombre y apellido, que vendría a recaer sobre la tabla, sobre la columna nombres y un bajo apellidos. El tercero vendría a ser el departamento y por último la localidad. Entonces, con eso yo ya puedo decir que ya tengo cubierto las columnas. Evidentemente la cantidad de filas va a ser bastante importante. En este caso, como bien estamos visualizando, son 600.000 líneas que tenemos que insertar. Es decir, mi tabla ya está preparada en base a la estructura. Guardo mi tabla, me dice si quiero generar otra tabla, le digo que no. Y acá está mi tabla.mo. La tabla.mo automáticamente ya tiene la estructura, pero sin ningún registro. Pero ya está preparado. Entonces, lo que yo ahora tengo que hacer es empezar a trabajar del lado de mi aplicación, del lado de mis clases. Trabajar ya con las clases que yo ya tengo. Y ustedes ya conocen ya nuestro mecanismo de trabajo. Yo tengo, aquí está mi laboratorio base. Recuerden que teníamos nuestra ciudad de TO y nuestro persona de TO, y en esta clase de TO lo primero que habíamos hecho era la réplica de nuestro objeto, de nuestra tabla persona orientado a un objeto, a una clase persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer después de crearnos la tabla, evidentemente, ¿qué es? Crearnos ya también una clase que represente a esta tabla. Entonces, mi clase, ya sé cómo le voy a denominar, que va a ser Tutimo de TO. Último DTO. Y esta clase de último DTO que va a tener la misma estructura que mi tabla. Entonces puedo yo venir aquí donde están mis columnas y fijarme, ¿verdad? Tenemos el ID, el número de cédula. Empiezo a crear los atributos de mi clase. Primeramente mi ID, seguidamente mi número de cédula, número de cédula. Los siguientes datos vendrían a ser nombres, apellidos, departamento y localidad, los tres varchar. Entonces también aquí nombre, apellidos, departamento, copy pego,
localidad. Entonces, después de haber creado todos los atributos, ya recordemos que había una forma, un mecanismo para generar los métodos get y set, que era en forma rápida. Haciendo clic derecho, le digo insertar código y seleccionaba la opción que dice getter y setter. Selecciono todas las opciones, chequeo todas las opciones y le doy generar. Entonces, al hacer dicha operación, ¿qué tenemos? Tenemos ya todo nuestra clase DTO, la clase que va a transportar el dato. En este punto, ¿tienen alguna consulta, señores? Bien, continuamos entonces. Una vez que hemos preparado todo nuestro DTO, ya saben cuál es el siguiente paso: crear el esquema para el acceso a los datos. Entonces voy a crear una clase denominada DAO. Y aquí ya es donde yo tengo que empezar a trabajar con las operaciones. Recordamos las operaciones que nosotros habíamos hecho con persona DAO, eran la de agregar, la de modificar, eliminar y las consultas. En este caso, yo no necesariamente voy a preparar todas las operaciones. En este caso voy a preparar el agregar y después vamos a preparar el consultar. Entonces, el eliminar y el modificar lo podemos dejar. Después pueden hacerlo ustedes a modo de práctica, ¿verdad? Entonces, lo primero que hago es nuevamente crear mis clases, los objetos que voy a estar utilizando, que era el de mi conexión. Le voy a borrar para poder poner el import. Después vendría una variable stream para poder poner el query SQL para armar el query. Después tendríamos que preparar el objeto, el prepare statement para poder realizar las operaciones. Y también necesitábamos el result set para poder trabajar con las consultas. Ahí está. Perfecto. Y seguidamente ya preparar, antes de preparar los métodos, crear un constructor y dentro del constructor ya instanciarnos nuestra clase conexión. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros vamos a necesitar tener la conexión previamente establecida para poder realizar la operación contra dicho motor de base de datos. Y ahora sí, nos queda crear el método público. Vamos a respetar el esquema que va a devolver un booleano. Y este va a ser agregar registro. Y el agregar registro, el método agregar registro, ¿con qué va a trabajar? Con el objeto .ivo.dto. Este va a ser perfecto. Entonces, de esta manera, yo estoy preparando ya mi DAO y dentro de mi DAO la estructura que voy a estar necesitando para poder realizar dicha operación. Las clases que voy a estar necesitando, la instancia del objeto y luego preparar el método agregar registro. Entonces, para que esto sea un poco más dinámico, yo directamente lo que puedo hacer es venir aquí a persona DAO y toda esta estructura que ya tengo la puedo copiar y pegar. Evidentemente yo lo voy a hacer desde el try y voy a irme hasta la penúltima llave, hasta donde se cierra la llave del final, del bloque final.
¿Por qué? Porque habíamos dicho que todas las estructuras eran muy similares. Si una sola estructura manejo bien, lo demás ya me iba a ser mucho más fácil. Ya lo iba a poder replicar en forma intuitiva, mucho más rápida. El punto aquí era la práctica, ¿verdad? Entonces, de tal manera, y respaldándonos en eso, podemos nosotros hacer ahora en forma rápida un copiar y pegar, venir aquí hasta el agregar archivo, quité el return true porque ahora lo voy a pegar. Le importo las librerías que me estaba pidiendo y bueno, y ahí ya evidentemente voy a tener que empezar a hacer las modificaciones según mi necesidad, pero la estructura en sí es la misma. O sea, inclusive los comentarios podemos dejarlo, ¿verdad? Entonces, lo primero que ustedes tienen que modificar era realizar el query. El paso 1 tendríamos que modificar. Entonces, para poder hacer la modificación, voy a Putimo, a la tabla Putimo del lado de mi motor de base de datos. Selecciono la tabla, clic derecho y le digo que me prepare el query del insert. Vuelvo a hacer aquí. No le gusta. Entonces lo voy a hacer de a uno. Este insert que está acá, lo copio y lo llevo aquí. Entonces, el insert va a ser de la tabla Putimo. Las columnas en este caso, en vez de nombres, ¿qué columna va a tener? Número de cédula. En vez de apellido, va a tener nombres y apellidos. Le quito nomás la comilla simple que me pone. El siguiente, el departamento. Un doble clic, le voy confirmando. Después la localidad y hasta ahí llegamos a nivel de columnas. Entonces tenemos columna número 1, columna número 2, número 3, número 4. Evidentemente misma cantidad de columnas, misma cantidad de parámetros. Número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Evidentemente tenemos que borrar uno y dejar solamente la cantidad que corresponde. Borro el query y actualizo con el query que acabo de crear. Entonces, de esa manera ya tengo también preparado mi query. El prepare statement ya está. Número de cédula. Recordemos lo importante que era cada tipo de datos. Número de cédula es un valor numérico. Por ende, aquí no puede ser setString. Aquí tiene que ser setInteger. Int, índice 1 y el DTO evidentemente tiene que ser de get DTO get número de cédula. Ahí estoy seleccionando enter. Índice 1, primera columna. La segunda columna, nombres y apellidos. Este sí está bien que sea stream. Y esto es get nombres, apellidos. La tercera y cuarta columna vendría a ser, la tercera vendría a ser el departamento, pero acá estoy encontrando que estamos teniendo un setInt. Entonces esto va a ser aquí setString. Esto es get departamento. Y por último, la localidad.
Perdón, le puse set date. Me iba a generar un error. Set string. Set string. Borro el último porque yo sé que no voy a estar necesitando. Y el último es set localidad. Entonces, el seteo acabo de actualizar y queda de esa manera. Es número de cédula, representa la columna número de cédula, índice 1, tipo de dato numérico. La siguiente columna, nombres, apellidos, get, nombres, apellidos, índice 2, tipo de dato string. El índice 3, get departamento, columna 3. Lo que estoy haciendo es volviendo a reiterar nada más la forma en que ustedes tienen que controlar para evitar los errores comunes. Pero evidentemente luego esto ustedes ya lo van a poder realizarlo en forma intuitiva, en forma mucho más práctica. Esto no es necesario que cada vez que hagan eso, lo hagan a este ritmo, ¿verdad? Y bueno, y una vez que hagan todas estas actualizaciones de su consulta, de su query, mejor dicho, el siguiente bloque es un bloque estándar. El try catch es un bloque estándar y el final también es un bloque totalmente estándar. Entonces podemos decir que nuestro agregar registro de nuestro objeto.io ya ha finalizado. Entonces lo siguiente que nosotros deberíamos de preparar es el método de consulta. Entonces también, como ya tenemos un ejemplo que vendría a ser mi persona, puedo irme a esta persona. Este es consultar personas y este es consultar personas según un ID. Entonces, ambos podemos copiar para preparar ambos. Vamos a copiarlo de a uno para que el siguiente sea mucho más fácil de modificar. Bien, voy a copiar primero consultar todos. El método está aquí. Ahí está el primer método. Y ahora importo las librerías y empiezo a modificar según mi necesidad. Este que va a ser consultar consultar contigo. Para beneficiarios. Y evidentemente acá ya sabemos cuál es la actualización. Ya tenemos que asumir de que los beneficiarios no son las personas comunes, sino que son las personas que están encapsuladas en el objeto continuo DTO. Entonces, mi método ya sabemos que va a devolver una lista de tipo continuo. Estos serían los beneficiarios. Entonces, aquí lo que voy actualizando es el objeto con el cual va a trabajar la lista. El tipo de la lista en sí no se altera, no hace falta alterar. Lo que sí se modifica, lo que sí se altera es el tipo de dato que va a contener mi lista. Entonces, en este caso, es una lista de tipo .DTO. Anteriormente era una lista de personas. Entonces, lo siguiente es, en vez de trabajar con persona DTO, ya sabemos que trabajamos con el DTO, de PTO. Bueno, y de esa manera, evidentemente ustedes van a ir actualizando según su necesidad. Si yo el día de mañana le dejo un trabajo práctico y le digo, les voy a pasar un archivo y ese archivo va a ser de proveedores,
o ese archivo va a ser de clientes. Entonces ustedes, cuando el profesor les diga repliquen en este archivo las operaciones que estuvimos realizando, entonces ustedes tranquilamente van a poder hacer el copiar, pegar, si ya entienden, y ya van a empezar a poder, ya van a poder modificar los datos según su necesidad. Se van a crear su clase de cliente de TO, su clase de persona de TO, y en todos los lugares donde están usando Utebo, en este caso, van a actualizar por su proveedor de TO o por su cliente de TO o por el ejercicio que en ese momento se presente. Entonces, ahí es donde ustedes mismos se van a empezar a dar cuenta que ustedes ya están manejando ya el concepto en sí, el manejo de los objetos y cómo una clase está trabajando dentro de otra clase, transportando los datos, encapsulando los datos. Entonces ya va a ser más intuitivo para ustedes. Bien, entonces, continuando, ya tenemos el query del DTO, todavía no tenemos. Entonces, ese query es el que tenemos que hacerlo también. Selecciono Utebo, me voy otra vez a la opción, vamos a ver si el select sí me preparó. Entonces esto lo voy a poner todo en una sola línea. Yo voy a necesitar saber el ID, el departamento, la localidad, de qué tabla. Este es la base de datos, .ptv. No hace falta poner el nombre de la base, directo le dejo el nombre de la tabla. Y este es para que me recupere solamente los primeros 1000 registros. O sea, si yo quiero recuperarlos por bloque, si no quiero recuperarlo por bloque, esto evidentemente se elimina y se queda de esa manera. Entonces él me va a recuperar el 100% de los registros que se encuentran dentro de la tabla. Entonces, lo copio, tengo aquí, pego, y ahí ya tenemos, ejecuto esto. Evidentemente no estoy teniendo ningún resultado porque dentro de la tabla todavía no existe ningún registro, pero el query ya sabemos que corresponde, que está correcto. Entonces el prepare statement es el mismo, el execute query es exactamente lo mismo. Trabajamos con la lista, se crea la lista, se verifica que exista un resultado que recorrer después del execute query, y a partir de ese momento lo que deberíamos hacer es crearnos el objeto de tipo DTO. En vez de persona, esto va a ser DTO, y empezar a cargar los métodos set con los valores que se está recuperando de la base. Entonces va a ser setID, está correcto. El siguiente es set número de cédula. Set número de cédula. El número de cédula era un valor numérico. INT. La columna vendría a ser número de cédula. Recordemos que aquí lo que tenemos que indicarle es de qué columna va a recuperar el valor. Por ende le ponemos el nombre de la columna. Entonces con esta sintaxis yo estoy recuperando el dato que está alojado dentro de la columna número de cédula, y ese dato recuperado le estoy asignando al método setNúmero de cédula. El siguiente valor que tengo que recuperar es nombre y apellido. Entonces va a ser set nombres y apellidos. ¿Sí? Después viene el departamento. Acá este número de cédula, estos valores evidentemente yo no voy a necesitar, y estoy reutilizando. Era set departamento, control espacio, ahí está departamento.
copio departamento, lo pego aquí departamento y por último la columna localidad, dto.set localidad. La localidad voy a recuperar del rs.getString, entre comillas doble, le pongo localidad. De esa manera estoy actualizando y estoy cargando la lista con cada objeto conforme va entrando dentro del web. Entonces, con eso ya decimos que nuestro listar beneficiarios ya se encuentra concluido. Ahora nos queda preparar el otro método que era listar uno solo para poder recuperar por algún filtro. Y prácticamente era un proceso muy similar, solamente tenía que, en vez de trabajar con una lista, trabajaba con un solo objeto. En este caso es listar beneficiario y le tendría que pasar integer el ID. Todo esto que decía lista lo borro, lo elimino porque no lo voy a estar usando. A mi query en sí le agrego un filtro, una condición donde la columna ID sea igual a un parámetro. Entonces he modificado mi query. En vez de while puedo usar un if sin problema y esta lista se elimina. Me faltó algo muy importante. Como aquí yo le agregué un parámetro, yo aquí antes de hacer el execute query tengo que pasarle este parámetro. Entonces ps.set int índice 1, paso el valor ID. Lo que tiene que retornar es el DTO. No vamos a retornar la lista. Entonces, de esa manera habíamos dicho que era prácticamente operaciones muy similares, solamente, o son operaciones muy similares, solamente que aquí no existe ninguna condición y aquí sí existe una condición y nosotros le estamos asignando un ID que vamos a estar utilizando como filtro para poder recuperar la información, para poder recuperar los resultados o el resultado en este caso. Y después el proceso es exactamente el mismo, la manera de recuperar, la manera de cargar en el DTO, los bloques try cards y los bloques final son exactamente los mismos bloques de código. Entonces, de esa manera ya tenemos ya nuestra clase de PTO lista como para poder insertar los datos. Entonces, lo que yo ahora tengo que hacer es preparar el proceso, preparar el algoritmo para poder llegar hasta los datos que se encuentran en el archivo, recorrer dichos archivos o dicho archivo en este caso y poder realizar la operación conforme va recorriendo, que se pueda realizar la operación y se pueda empezar a insertar los datos dentro de la base de datos. Bien, entonces para poder hacer eso yo tengo que estar fuera de mi modelo, porque en el modelo yo no puedo ingresar una operación que no tenga que ver con la fuente de datos, o no debería, ¿verdad? Entonces voy a crearme nada más un paquete al cual le voy a poner controlador. Entonces dentro del paquete controlador lo que voy a tener es la clase
que va a ser la clase gestión del archivo PTO. CTR no la vamos a poner. Controlador de gestión de PTO. Entonces, esta clase es la que se va a encargar o se debería de encargar de poder llegar hasta los archivos, hasta los o el archivo. En este caso, nuestro ejemplo es un solo archivo, pero dicho archivo contiene registros, múltiples registros. Entonces, tendríamos que poder llegar al archivo y recorrer el archivo para poder recuperar la información en un primer momento, en un segundo momento poder encontrar algún registro dentro del archivo, poder filtrar, poder realizar búsquedas. Vamos a ver otros tipos de operaciones, ¿verdad? Más adelante, en la siguiente sesión posiblemente ya eso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tener un gestor. Y ese gestor, para poder trabajar con ese gestor, mejor dicho, ya voy a necesitar trabajar con algunas clases Java que yo ya en el ejemplo pasado o en el ejemplo de proyectos ya lo tengo preparado, que todas son clases de Java nativas. Yo no estoy usando ninguna librería externa. Una clase para reconocer los archivos, una clase para poder hacer lectura y escritura dentro del archivo y otra clase para poder hacer el recorrido dentro del archivo. Nosotros sabemos que el archivo es un archivo físico que está dentro de nuestra máquina, dentro de nuestra PC. Ese archivo está ubicado en un directorio de mi sistema operativo. Entonces, ese archivo físico lo tengo que procesar yo de este lado. Por eso viene la clase file para poder trabajar con dicho archivo. Después la clase para poder hacer lectura y escritura. O sea, yo tengo que tener los permisos para poder recorrer el archivo y conforme recorrer poder obtener los datos para poder realizar la operación de escritura o de lectura en este caso, ¿verdad? Y por último también voy a necesitar hacer el recorrido. Reconozco el archivo, pero ese archivo tiene, en este caso tiene 600.000 líneas, entonces tendría que recorrer 600.000 veces este archivo. Entonces ahí está la justificación de estas clases que voy a estar utilizando. A ver. Vamos a copiar este bloque. Y le vamos a llamar el método public. Le vamos a llamar procesar archivo PPO. Y dentro de este archivo vamos a pegar info correspondiente y empezar a ver esta línea. En esta línea lo que hacemos es instanciar el archivo y le tenemos que indicar el path de dicho archivo. O sea, le tenemos que indicar la URL donde se encuentra dicho archivo, la dirección en donde se encuentra dicho archivo en este caso. Y lo que tienen que hacer es ustedes
ubicarse. En este caso yo ese archivo lo puse dentro de disco local C, creé una carpeta archivos-alc y dentro de esa carpeta, en la raíz de archivo alc, puse este archivo que fue este archivo que estoy usando en este caso. Entonces ahora lo que podemos hacer es actualizar, ponerle 2021 05 y la fecha de hoy. Entonces ahí está actualizado el archivo y lo que hago es ver la URL, copiar esta URL. Entonces vengo hasta aquí, prácticamente la misma, el slash, doble slash, y aquí el nombre del archivo. Entonces el nombre del archivo tendría que hacer F2, copiarme el nombre de dicho archivo, venir aquí y es muy importante siempre indicarle la extensión. Entonces de esta manera, si yo no estoy generando ningún error de sintaxis, esta clase file me va a generar un objeto y ese objeto va a tener la referencia de este archivo. Fundamental que el patch o la URL esté en forma correcta, porque si no, evidentemente lo que nos va a decir es, nos va a generar una excepción y nos va a decir que dicho archivo no se está localizando, no se encuentra su archivo. O sea, eso es lo que nos va a estar diciendo. Como les había dicho sobre el archivo, nosotros tenemos que trabajar con otra clase para poder tener permiso de lectura. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. En la siguiente línea le estamos dando el permiso de lectura al archivo que previamente hemos creado. Y luego sobre este archivo que ya tiene permiso de lectura, empezamos a decirle que vamos a hacer un recorrido para poder hacer la lectura correspondiente. Trabajamos con una línea, le denominamos línea nomás a una variable de tipo string, y aquí tenemos un vector de tipo string también. Entonces, ¿para qué eso? Porque lo que vamos a hacer va a ser justamente utilizar un vector para poder trabajar con los pedazos de los datos que tenemos dentro del archivo. Nosotros evidentemente no tenemos una clase denominada putting-dao implement. Tenemos una clase denominada putting-dao nada más. Actualizamos evidentemente. Aquí ya creamos el objeto DAO y seguidamente tendríamos que crearnos el objeto putting-dao. No hace falta todo. Bueno, acá no estamos creando el objeto, estamos preparando la instancia nada más. .to. Y aquí lo que hacemos es, si recordamos, con la clase del buffer dijimos que era la clase para poder hacer el recorrido, por ende lo incluimos dentro de un while y el método readline es el método utilizado para poder recorrer una línea tras otra. Conforme voy recorriendo la línea, lo que voy a hacer es voy a estar utilizando un método split de la cadena string para poder realizar qué cosa, para poder cortar dicho archivo en pedazos. ¿Qué significa esto? Que dentro de la cadena va a buscar si existe un símbolo separador, que en este caso es punto y coma, y cuando localiza ese punto y coma va a cortar en pedazos según la cantidad de punto y coma que encuentre. En este caso, ¿cuántos puntos y coma va a encontrar aquí? Yo le cambié el nombre, por eso me volvió a salir. Clic derecho, voy a abrirlo atrás. Entonces, la primera columna
va a encontrar un punto y coma. Entonces este va a ser un pedazo. Acá va a encontrar, este va a ser segundo pedazo, este va a ser el tercer pedazo y este va a ser el cuarto pedazo. Por eso es que aquí, por seguridad nomás, era que le habíamos agregado en este momento. Si la cantidad de pedazos que contiene la línea es 4, quiere decir que están las 4 columnas. Entonces ahí generábamos el objeto último y luego tendríamos que recorrer, tendríamos que recuperar el valor del archivo y asignarle a los sets. En este caso, el primer set que tengo que hacer es el de número de cédula, porque el primer valor que yo tengo dentro de mi archivo es el de número de cédula. Entonces, ¿cómo yo recupero? Recupero por el índice correspondiente. Aquí está el índice correspondiente. Me dice incompatibilidad de tipo, ¿por qué? Porque por defecto esto era o es un string de tipo, un vector de tipo string, mejor dicho. Entonces lo que tengo que hacer es convertir integer punto y usamos el método parseInt para poder convertir un string a un valor numérico. Entonces nos manejamos con las posiciones y en un vector la primera posición siempre empieza en 0. Entonces cuando yo le estoy diciendo posición 0, me voy a estar refiriendo a esta columna. Si quiero referirme a nombre y apellido, tengo que referirme a la posición 1, que vendría a ser aquí. Entonces va a ser set nombres, apellidos. La posición 2 vendría a ser departamento, y la posición 3 vendría a ser la localidad. Entonces lo que estoy haciendo es estoy recuperando los datos del archivo y conforme voy recuperando los datos de dicho archivo lo voy cargando al objeto. Ese objeto finalmente ya cargado tengo que enviarle al método agregar registro. Entonces si el método agregar registro se invoca y está todo bien, evidentemente esto no va a generar acá. Tengo que ponerle el nombre de mi clase. Mi clase se llama gestión.cpr. Recuerden que lo que hice fue copiar y pegar, por eso me generó ese pequeño error. Entonces, básicamente, señores, de esa manera yo tendría mi algoritmo para poder recorrer, o sea, primero para poder localizar el archivo que va a estar en un directorio. Ya le indico el directorio. Lo siguiente es a ese archivo darle permiso de lectura. Sobre ese archivo que ya tiene permiso de lectura, indicarle que va a haber una clase que va a estar realizando un recorrido dentro de ese archivo, que es lo que estamos haciendo aquí. Y con el método readLine lo que estamos diciendo es vamos a empezar a recorrer una línea tras otra y conforme vaya recorriendo la línea hasta que sea diferente que nulo, lo que hago es el recorrido de una línea le estoy asignando, aquí hay una asignación, le estoy asignando a una cadena denominada stream. Y sobre esa cadena de stream lo que estoy haciendo es aplicar el método split para poder cortar cuando encuentre este símbolo, que en este caso es el punto y coma. El resultado de ese corte va a quedar dentro de este vector que preparamos justamente para que pueda almacenar diferentes pedazos, y luego yo empiezo a recuperar los valores según el índice 0, índice 1, el 2 y el 3, y ya sabemos que va a ser después del split. Este va a ser el 0, este va a ser el 1
este va a ser el 2 y este va a ser el 3. Entonces, de esa manera se recupera los valores, se le asigna el DTO correspondiente y luego se le invoca el agregar registro. Y el agregar registro era lo que previamente hicimos. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar un... Yo tengo mi clase de test. Ahora lo que voy a necesitar es llegar hasta gestión.ctl. Por ejemplo, instanciar gestión.ctl, una instancia de gestión y llegar punto procesar archivo.ctl. Vamos a poner el punto de interrupción, clic derecho, le digo debug y vamos a empezar a ejecutar. Ahí llegamos hasta procesar archivo.ctl. Le digo la tecla función o le presiono la tecla F7 y ahí he ingresado dentro de mi método procesar archivo.ctl. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Le doy F8. Fíjense que ya estoy en la siguiente línea. Este directorio ya pudo localizar, por ende este objeto ya existe. F8. También este archivo ya tiene permiso de lectura. F8. Y ya podemos realizar el recorrido. Distancia por primo dado y empezamos a recorrer. La primera línea, que selecciono el método, ahí me va a indicar, ahí si ustedes se fijan, ahí entre comillas doble le indica cuál es el valor de la primera línea. Entonces todo ese valor le está asignando a la cadena línea y luego con el split ya sabemos que va a cortar esa cadena en pedazos dependiendo de la cantidad de separadores que encuentre. En este caso sabemos que va a ser 4. Ahí me indica que finalmente cortó en 4 pedazos y por seguridad nada más yo le pregunto si es 4 la cantidad de pedazos que contiene esa línea y voy recorriendo. Conforme voy recuperando, fíjense que el primero va a ser el número de cédula y ahí me dio una excepción. Y aparentemente
Hay como un símbolo ahí que le vamos a poner, le vamos a quitar ese, vamos a ponerle punto trim, que es el método para quitar los espacios, el inicio y el fin de una cadena de texto para que no exista ese espacio. Y vamos a volver a probar. En este caso aquí nada más ya vamos a poner el punto de interrupción para acelerar un poco. Esta vamos a quitar y le vamos a dar debug nuevamente. Debo quitar. Punto. Y no, sigue la excepción. Quiere decir que el archivo tiene un dato que acá no estoy visualizando. Yo puedo ir quitándole el primer registro. Aquí derecho debug nuevamente. De 8 y continúa la misma, el mismo resultado. Aquí este es el que está, encuentra el, un punto, una comilla, y ese dato es el que nos puede convertir a un valor numérico. Entonces, posiblemente una solución rápida es, en vez de que sea el número de cédula un valor numérico, tendría que ser una cadena de texto, pero eso no es la solución más óptima porque mi columna al final siempre es numérica. Lo que tendríamos que hacer es de alguna manera ver el archivo, si es en nuestro archivo el problema, si es en una sola, por lo visto no es en un solo registro porque yo le borré ya el primero, pero sigue todavía existiendo y vuelvo a borrar el siguiente, este registro, borrar este y vamos a dejar en este 70.000 y vamos a ver si continúa el conflicto. Clic derecho, debug, F8 y evidentemente sigue el conflicto. Me voy a mi output y fíjense que sigue teniendo esto. Abro el archivo, creo uno en blanco, pero acá no está. Lo que hice fue copiar y pegar de lo que me recuperó. Acá no está. Es como que el archivo tiene una basurita interna. Cuestión de investigar por qué el archivo está trayendo de esa manera. Y bueno, para poder terminar el ejercicio, voy a comentar nomás esa línea. Y le voy a poner un borrador por defecto nomás. Creo que para eso luego habremos puesto este concatenado, este acumulador acá.
perdón, este contador. Acá hay un contador C y vamos a usar ese contador para que guarde el valor. Y después de que haya agregado ese contador C++, lo que va a hacer es va a sumarle un registro, un valor más a ese registro. Bueno, entonces de esa manera sí un parche rápido para poder probar nuestro algoritmo. Le doy nuevamente debug, F8, cédula ya pasó, tiene valor 1, nombre y apellido ya en teoría también, ahí está Alejo Martínez Armoa. El siguiente vendría a ser Capital y por último vendría a ser Asunción. Entonces F8 se carga, F7 se entra en el agregar registro y se verifica, está recuperando el número de cédula, está recuperando el nombre y apellido, departamento, localidad, retornó true, perfecto, cierre la conexión, cierre el prepare statement, el concatenador y ahora volvió a la segunda línea. Si yo me fijo en mi tabla y le doy refresh, fíjense que aquí ya tengo el primer registro. Número de cédula, Alejo Ramón Martínez, capital, Asunción. Si vuelvo a hacer F8, vamos a volver a entrar, pero ya en teoría tendríamos que estar en esta segunda línea. Alejo Ramón Martínez Armoa fue la primera línea, ahora estamos en la segunda línea. Vamos a realizar toda la operación, nuevamente a agregar. Si me fijo en mi tabla, vamos a ver si guarda. Julia Martínez Vida de Saracho. Aquí está en la tercera línea. Alto Paraguay. Ahí en negro. F7. Aquí hubo un error. Me diga que la conexión previamente se ha cerrado. La conexión se cerró. Lo que me indica es que cuando se suele hacer el agregar, al llamarla a obtener conexión, estaba con Oracle. Ese fue nuestro conflicto. Tiene que ser con MySQL. Lo que sucede es que nosotros previamente cerramos la operación. Si recuerdan, después de haber hecho el agregar, después de hacer el insert, venimos hasta el bloque final y le damos cerrar conexión. El método cerrar conexión lo que hace es justamente, como su nombre lo indica, ya cierra la conexión para que no quede abierto. Entonces, la siguiente que ves que se quiera utilizar el método o el objeto conexión, se le invoca al método obtener conexión y este método de obtener conexión verifica previamente si conexión es nulo, y si era nulo lo que hacía era se volvía a conectar al motor. Entonces ahí estaba
Oracle. Y en este caso nosotros nos conectamos al MySQL. Entonces vuelvo a ejecutar, perdón, el laboratorio base. Vamos a ejecutarlo. Sí, sí, otra vez. Lo que vamos a hacer es, para evitar ahora tener ese conflicto, vamos a comentar más este cerrar conexión y vamos a volver a ejecutar. Clic derecho sobre el laboratorio base, le digo run file o el debug para hacerlo paso a paso. F8, número de cédula, Alejo Ramón Martínez Almoa, vamos a eliminar nada más esto que previamente seleccionamos. Entonces ahí el darle agregar registro, me fijo, tengo nuevamente el primer registro. Vamos a ver. Ahí tengo el siguiente registro. Cuatro. Y así sucesivamente vamos a tener. Fíjense que ahora mi query, o sea, mi operación en sí ya estaba funcionando, solamente que la conexión nada más que se cerró y ya no se volvió a abrir. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es probarlo esto en forma masiva, porque esto lo hacemos de a uno, pero sabemos que este proceso no va a ser evidentemente de a uno la inserción. Si yo esto le doy clic derecho y le digo run file, y fíjense que en este momento el programa ya empezó a ejecutarse y es como que va a tardar bastante tiempo, pero acá si ustedes actualizan, fíjense que ahí estos datos ya están siendo insertados en este momento. Conforme yo vaya actualizando, esto va a empezar a crecer. Justamente acá tenemos nuestro select. Si yo esto le digo que quiero que me cuente la cantidad de valor ID, ahora mismo tengo 1525 registros. Vuelvo a ejecutar 1696. Vuelvo a ejecutar 1767. Conforme yo vaya ejecutando, fíjense que va aumentando. ¿Por qué? Porque mi algoritmo lo que está haciendo está empezando a insertar, y estas son líneas que tienen errores que nosotros en nuestro algoritmo pusimos justamente. Si no tiene 4 columnas, no ingrese dentro de la condición y nos ponga cuál es la línea que tiene errores.
Pero fíjense cuánto tiempo está tardando. Está realizando la operación. Y hasta ahora, fíjense que 2.846 registros recién se ingresó de 600.000. Y yo empecé a insertar ya hace por lo menos 20 segundos. Entonces, acá está la complejidad de nuestro problema. Acá está donde, bueno, parte de la complejidad, porque nosotros ya empezamos a ver cómo hacer la estructura de nuestro algoritmo. Era el mapeo del archivo contra la tabla de la base de datos. Luego venía la creación de los objetos, de las clases en base a tabla. Luego viene la creación del control, donde nosotros lo que hacemos es obtener el archivo, darle el permiso de lectura y recorrer dicho archivo. Y ahora estamos viendo que está funcionando el algoritmo, pero nuestro tema complejo es el volumen de datos que tiene este archivo. Entonces, eso es lo que tendríamos que resolver en la siguiente sesión. Cómo trabajar, cómo optimizar este proceso, porque funciona nuestro algoritmo, pero está tardando bastante. ¿Por qué? Por el volumen de datos, ¿verdad? O sea, yo le estoy haciendo varios procesos aquí. Estoy trabajando en formato de objetos, con clases, trabajando contra un motor de base de datos. Entonces, evidentemente, existe un consumo de recursos. Entonces, eso es esa es mi principal tarea. Fíjense que recién 5.500 registros va a estar insertados y mi archivo tiene 600.000. Posiblemente esto va a tardar 15 a 20 minutos. Si no es más, puede ser menos. No sé. El punto es que ahí yo estoy ejecutando. Yo no puedo permitir que mi algoritmo tarde más de 1 minuto o 2 minutos insertando estos registros. Entonces, para poder replicar esto en la siguiente sesión, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar hasta aquí, voy a levantar el proyecto, el video va a estar actualizado y la tarea en sí va a estar en replicar esto que hicimos el día de hoy, para que en la siguiente sesión, en base a lo que estamos haciendo hasta este punto, podamos preparar otro algoritmo que mejore el proceso en sí para la inserción de datos. Porque ahí está nuestro punto. Yo de alguna manera tengo que ver cómo insertar estos datos y que el tiempo no sea un tiempo bastante importante al nivel de demora. ¿Se entiende, señores, lo que estamos realizando, lo que estamos conversando? ¿Dónde está nuestra principal tarea? ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera plantear? Bueno, entonces fíjense, voy a volver a actualizar mi consulta y recién está insertando 8.651 registros. Y mi archivo en sí tiene, me voy hasta la última línea, y mi archivo en sí tiene casi 600.000 líneas. Es decir, que si vamos a esperar a que se inserte las 600.000, posiblemente vamos a quedarnos por lo menos media hora más, 1 hora más, no sé, esperando al tiempo y bastante tiempo. Entonces ahí está nuestro problema. Ahí está el problema que tenemos que darle solución en la próxima sesión. Pero para poder dar solución, a mí evidentemente me gustaría que ustedes puedan replicar este proyecto en sus proyectos utilizando evidentemente el mismo archivo. Por ende, yo voy a pasar el proyecto actualizado más el archivo más el video, van a tener ya en cuestión de minutos. Así es que, señores, va a depender de ustedes. Ya dejo en el campo de ustedes que puedan replicarlo hasta aquí
para que en la siguiente sesión podamos preparar nuestra optimización de nuestro algoritmo y esta operación compleja quede bastante optimizada y bastante funcional para que ustedes puedan replicar esto el día de mañana si tienen una necesidad similar. Bueno, si no tienen alguna consulta, señores, vamos a levantar la sesión del día de hoy. Un placer haber estado nuevamente con ustedes al otro lado. Les deseo un buen resto de jornada. Cualquier novedad, cualquier situación, ya saben que voy a estar siempre del otro lado. Hasta la próxima, señores.